Buenas noches, Dios les bendiga. Muchas gracias nuevamente por conectarse a escuchar la palabra de Dios. Estamos prácticamente culminando el año y hoy quisiera que pusiéramos atención a la palabra, porque antes de comenzar un año es importante saber cuáles son los principios bíblicos que nos enseñarán a poder pasar al siguiente año, y en los cuales debemos estar cimentados por la palabra de Dios. Amén. Entonces hoy damos gracias infinitamente al Señor. Creo que todos podemos decir hasta aquí el Señor ha sido fiel. Dice 1 Tesalonicenses 5:17, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Y hoy ha sido un año complicado. Vamos a comenzar, y lo que comenzó ahí por el mes de marzo, nunca pensamos que afectaría nuestras vidas de tal manera como lo hace el día de hoy. No solamente nuestras vidas, la nación entera, México y otras naciones del mundo. Nunca pensamos que algo tan pequeño, algo microscópico, incluso invisible a la vista humana, detendría la humanidad de esta manera. Y regularmente cuando llegamos a fin de año comenzamos a hacer un recuento de todo lo vivido. Es un momento que regularmente en nuestras vidas hacemos promesas a Dios. Es un momento que como cristianos regularmente decimos: Señor, este año yo te voy a servir, este año yo te voy a buscar más, voy a leer la palabra, Señor, quiero cumplir tus propósitos. Este año voy a iniciar tal vez una carrera, voy a hacer dieta, y venimos con una serie de propuestas delante de Dios regularmente a fin de año. El tema es que regularmente pasando unas semanas, meses, muchas de esas promesas se quiebran, muchas de esas promesas las dejamos, las abandonamos. Muchas de esas promesas que tal vez las hicimos incluso con lágrimas, hablándole a Dios mismo, se vuelven promesas huecas. Y la realidad de lo que dice la palabra de Dios es que los tiempos se irán poniendo más difíciles. La maldad sigue aumentando. La violencia, la indiferencia, la apostasía, los falsos maestros, las falsas enseñanzas, evangelio de prosperidad, y eso sigue aumentando. Esa es la realidad y eso es lo que dice la palabra. Pero en este tiempo, como cristianos, tenemos que ser como un faro en la oscuridad que lleven la palabra de verdad y esperanza a los que no la tienen. Una esperanza anclada en Jesucristo, una esperanza anclada al Evangelio que se nos ha ordenado por parte de Jesús compartir a todas las naciones. Las circunstancias van a cambiar constantemente. Sin embargo, tenemos que entender que como cristianos tenemos que comenzar un año anclados al Señor Jesús. Y sé que ha sido difícil para muchos. Sin en cambio, hoy vamos a aprender y vamos a entender que Dios tiene el control. Vamos a entender que nuestra seguridad debe estar en Dios y en sus promesas. Vamos a aprender que Dios no ha cambiado y que Él sigue sentado en su trono, y eso es algo que nada va a cambiar. Y vamos a aprender que la soberanía de Dios y su voluntad perfecta y agradable es incuestionable para nosotros como cristianos y para la misma humanidad. Antes de comenzar vamos a orar y vamos a poner este tiempo en las manos de Dios. ¿Le parece?
Cierro sus ojos ahí un momento. Hoy, Señor, te damos gracias, Espíritu Santo. Te pido que hables a nuestras vidas, te pido que hagas, que penetre nuestros corazones, Señor, que esta palabra, Señor, la podamos poner por obra, Dios, y que comencemos un año, Señor, con la seguridad de que tu soberanía, Señor, y de que tu poder, de que tu autoridad, Señor, de que tú tienes el control, Señor. Trae esperanza al que la ha perdido, Señor. Trae fortaleza al que ya no tiene fuerza, Señor. Trae ánimo al que se ha desanimado, al que está en depresión. Señor, obra tu voluntad perfecta y agradable en nuestras vidas, Dios. Hoy te damos gracias, Espíritu de Dios, y ponemos este tiempo en tus manos, Señor. A ti sea toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza por siempre, Cristo Jesús. Y el primer punto que quisiera que tocáramos el día de hoy, quiero que pongas atención, y vamos a Proverbios 19:21, y este punto le he titulado: la voluntad o los propósitos de Dios prevalecen por sobre todas las cosas. Fíjate lo que dice este versículo en la Nueva Traducción Viviente. Puedes hacer todos los planes que quieras, pero el propósito del Señor prevalecerá. La Nueva Traducción, la NBI, dice lo siguiente: el corazón humano genera muchos proyectos, pero al final prevalecen los designios del Señor. Y lo que quiero que primero tengamos claro antes de comenzar o antes de entrar al siguiente año es que aunque nosotros hagamos muchos planes, aunque nosotros tengamos muchos proyectos, muchos anhelos incluso correctos, muchos deseos buenos, quiero decirte que todo lo que sucede en nuestras vidas se cumple si es la voluntad y el propósito de Dios. Muchos en este año al inicio hicieron promesas, hicieron proyectos ministeriales, laborales, de trabajo, como estudiantes. Sin en cambio nos pudimos dar cuenta cómo cambió todo de un momento a otro. Nos pudimos dar cuenta cómo las circunstancias tomaron otra dirección. Se salieron de nuestro control, pero no del control de Dios. Y pudimos darnos cuenta que la humanidad y el hombre somos frágiles delante de Dios. Pudimos darnos cuenta que aunque nosotros hicimos proyectos, Dios designó o Dios permitió cosas diferentes a las que nosotros queríamos. Y este proverbio nos deja en claro esto. Dice: pero el propósito del Señor prevalecerá. Los designios, la voluntad de Dios se va a cumplir. Muchas veces nosotros tomamos decisiones conforme a nuestros deseos, y muchos de esos deseos, de esos planes, de esos proyectos, ni siquiera los consultamos con Dios. Muchas cosas que iniciamos en una carrera, una relación de noviazgo, un proyecto, ni siquiera muchas veces lo ponemos delante de la presencia de Dios para ver si es su voluntad. Cometemos el error de hacer eso. Y muchas veces eso se ve en fracasos, se ve un resultado, consecuencias en fracasos, en errores, porque no pusimos delante de Dios algo que tal vez Él había puesto en nuestro corazón, o algo que tal vez nosotros mismos deseamos. Pero el punto, el problema de nosotros, incluso como cristianos, es que muchas cosas no las ponemos delante de la presencia y en la voluntad de Dios. Y por eso fracasamos. Porque cuando nos salimos de su voluntad, estamos obrando por nosotros mismos. Y eso es peligroso como cristianos. Tenemos que tener claro que la voluntad y los propósitos de Dios vienen de reconocer la soberanía de Dios. En el hecho de que no hay nada que suceda fuera de su voluntad o control. En otras palabras, no hay nada que pase que no esté fuera de la voluntad,
soberana del Señor. Y eso es algo que nos cuesta entender, porque muchas veces esa voluntad va en contra de nuestros deseos más personales y aún de nuestros deseos más correctos. Tú puedes anhelar estudiar una carrera, pero muchas veces como jóvenes no preguntan al Señor qué carrera quieres que estudie para que sea en beneficio del cuerpo de Cristo, para que sea para ayudar a otros. Simplemente estudiamos muchas veces porque sabemos que ahí va a haber retribución económica, porque sabemos que a lo mejor ese es un buen campo laboral. Y eso no está mal, pero el punto es que pongamos todo a la voluntad de Dios. Eso es lo mejor que podemos hacer. El proverbio es claro. Lo voy a leer nuevamente. Puedes hacer todos los planes que quieras, pero el propósito de Dios prevalecerá. Y hoy lo estamos viviendo, iglesia, hermano, hermana. Hoy estamos viviendo esta realidad que dice este proverbio, que los propósitos de Dios prevalecen por sobre los nuestros. Efesios 1:11 dice: conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. El que hace todas las cosas conforme al designio de su voluntad. Vean nuevamente. Él hace todas las cosas conforme a su voluntad. Tenemos que entender como cristianos, cuando Él nos compró en la cruz del Calvario y nosotros lo aceptamos como Señor y Salvador, Él tiene el derecho de propiedad de nuestras vidas. Incluso la misma Biblia dice que nosotros ya no nos pertenecemos a nosotros mismos, sino más bien nuestra vida, nuestra mente, nuestro corazón, todo lo que representamos le pertenece a aquel que nos creó, aquel que nos escogió. Pero lamentablemente como cristianos muchas veces olvidamos que estamos bajo un señorío. Y la palabra Señor significa que nosotros estamos sujetos a su voluntad. Y mucho más profundo, significa que nosotros somos esclavos de Jesucristo. Nosotros le pertenecemos a Él. Pero a veces como cristianos queremos vivir conforme a nosotros queremos hacer lo que deseamos, lo que se nos da la gana. Sin embargo, tenemos que entender que cuando tú le dices: Señor, te amo, Señor Jesús, te adoro. Cuando tú dices Señor, está diciendo: yo soy tu esclavo, yo te pertenezco y tú tienes el derecho de hacer lo que quieras conmigo. Pero muchas veces solo decimos: Él es mi Salvador, pero no lo reconocemos como Señor. Y cuando hablamos que Él es nuestro Señor, significa que somos sus esclavos. Esclavos por amor, esclavos por gratitud, esclavos por amor. Y muchas veces vivimos la vida cristiana fuera de esta realidad, cuando nuestra vida le pertenece a aquel que la compró con su sangre preciosa, aquel que derramó toda su sangre en el madero. Por eso a Él le pertenecemos. Romanos 12:2 dice que la voluntad de Dios es agradable y perfecta. Debemos de aprender a pedir conforme a su voluntad, la cual es mucho mejor. Y ojo, eso no excluye de presentar tus peticiones, tus anhelos delante de Dios, lo que tú anhelas. Lo que yo te quiero decir, que muchas veces nosotros tal vez nos vamos a equivocar, pero si nosotros presentamos todo eso delante de Dios y si Él lo aprueba, eso se va a dar. Por eso debemos de aprender a pedir conforme a su voluntad. Jesucristo, antes de ir a la cruz, se encontraba en el Getsemaní. Y dice la Biblia que le dijo al Padre: si es posible que pase de mí esta copa. ¿Y sabes qué le dijo después? No, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya.
Jesucristo es un ejemplo que debemos imitar, porque Jesucristo se movió en esta tierra haciendo la voluntad de su Padre. Nosotros debemos aprender que cuando nos movemos conforme a la voluntad de Dios es mucho mejor para nosotros. Los planes de Dios son buenos para nuestra vida. Jeremías 29:11 dice lo siguiente, la Nueva Traducción Viviente. Dice: pero yo sé los planes que tengo para ustedes, dice el Señor. Son planes de lo bueno y no para lo malo, para darles un futuro y una esperanza. Los planes de Dios son buenos. Dejemos que el Señor nos guíe, dejemos que el Señor nos lleve, dejemos que el Señor abra puertas y que cierre puertas. Démosle esa libertad de obrar en nuestras vidas. Y si nosotros permitimos eso, entonces comenzaremos un año de la mejor manera, haciendo y buscando la voluntad del Padre como lo hizo Jesucristo. Busquemos hacer la voluntad de Dios porque es agradable y es perfecta. ¿Cuántos dicen amén? Dios tiene planes para nosotros. Estamos nosotros bajo una soberanía donde Dios tiene planes para sus hijos y sus hijas. Y son buenos, son de bendición. Pero debemos de tener cuidado de no salirnos de esa voluntad perfecta y agradable. Debemos de tener cuidado y pedir al Señor sabiduría, pedirle entendimiento para poder caminar en su voluntad. Y su voluntad nos llevará a hacer cosas excelentes para el Señor y caminar conforme a lo que Él anhela y lo que Él ha planeado para nuestras vidas. Lo cual es mucho, mucho mejor. Pongamos nuestra vida en las manos del Señor. Digámosle: Señor, aquí está mi vida, haz lo que tengas que hacer, obra como tengas que obrar, pero cumple tu voluntad y tus propósitos en mi vida. Tenemos que entender que el año tenemos que comenzar rendidos a los pies de Cristo, rendiendo nuestros sueños, nuestros planes, los anhelos a los pies de nuestro Señor, y que Él permita lo que sepa que va a ser de bendición y lo que no lo permita. Eso es lo mejor. Pero también, como segundo punto, quisiera comentarte otra cosa. Debemos entender que nosotros como seres humanos, como cristianos, no podemos ordenar a Dios qué hacer. Muchas veces y regularmente, cuando se acaba el año, acabamos haciendo declaraciones de todo lo que queremos, y eso es correcto, no está mal. Decirle al Señor: Señor, yo quiero estudiar, Señor, yo quiero prepararme para servirte. Eso es correcto. Y regularmente lo hacemos a fin de año. Pero muchas veces de manera incorrecta. Parece que traemos una lista de peticiones que Él tiene que cumplir por lo que yo digo. Y sabes una cosa, nuestra palabra, la palabra de Dios tiene poder. Su palabra, la misma palabra que creó los cielos y la tierra, la misma palabra que creó el universo, la misma palabra que creó los ríos, que encauzó los ríos, esa palabra tiene poder. El Señor Dios no está obligado a ceder a todos nuestros deseos. La Biblia dice en Gálatas insensatos: pedís y no recibís, porque pedís mal para vuestros deleites. Eso habla de que el corazón del hombre se puede corromper y nuestros deseos incluso pueden ser egoístas, nuestros deseos pueden ser avariciosos, nuestros deseos pueden ser sin que tengan que bendecir a otros. Una ocasión escuché a un predicador que decía: ¿qué pasaría si el día de hoy el Señor cumpliera tus sueños? ¿Cuántas personas serían beneficiadas? ¿Cuántas personas serían bendecidas si Dios cumpliera tu sueño?
¿Sabes cómo saber si los sueños que tú tienes son de Dios? Cuando que se lleguen a cumplir y más personas sean bendecidas, la iglesia, el cuerpo, otras personas. Pero si tú tienes un sueño donde solamente tú eres bendecido, donde solamente tú eres llenado, donde solamente tú recibes, ese es un sueño egoísta. Porque los sueños de Dios que depositan los hombres son para bendición. Y en Corintios dice que los dones, los talentos y todos los recursos son para edificación del pueblo. Si tú tienes algún sueño de parte de Dios, pero no va a bendecir a nadie, ¿será que es de Dios? Pues un sueño egoísta, que solamente te importa a ti ganar, recibir, tener. Los sueños son la materia prima que Dios usa para engrandecer su reino. Sin embargo, cuando nuestros sueños solamente nosotros somos beneficiados, debemos de analizarlo. Si es un sueño de parte de Dios, si es un anhelo que Dios ha puesto, o solamente eres tú queriendo ser beneficiado sin que te importen los demás. ¿Será que nosotros podemos darle órdenes a Dios? Porque regularmente en este tiempo le decimos al Señor: Señor, tú tienes que bendecirme, tú tienes que prosperarme, Dios, tú tienes que darme. Y muchas veces parece más una orden que una petición con reverencia a Dios. Muchas veces parece que queremos doblar la mano a Dios diciéndole: bendíceme, bendíceme. Cuando solamente recibimos mensajes de este tipo, salimos creyendo entonces que Dios va a conceder todo lo que le pidamos, y la Biblia me dice otra cosa. Porque queremos las bendiciones de Dios sin el compromiso con Dios. Queremos las bendiciones del reino y como hijos de Dios, pero no queremos comprometernos a servir, a dar, a bendecir a otros. Pero sí salimos pidiendo: dame, dame, dame. ¿Qué cristianismo o Cristo Jesús y los apóstoles enseña algo diferente? Su estilo de vida era de dar antes que recibir. Jesús dijo: bienaventurado es mejor dar que recibir. Lo que está diciendo ahí Señor Jesús, que es mejor dar que recibir. Que Dios, aunque tú no lo pidas, cuando tú eres generoso, cuando Dios está bendecido y bendices a otro, muchas veces Dios nos bendice por su misericordia. Pero lamentablemente nos han enseñado que nosotros podemos exigir a Dios. Vamos a ver a la luz de la Biblia que no es así. Vamos a ver lo que dicen las Escrituras acerca de esto. Tenemos que reformar nuestros pensamientos y cambiar conforme a lo que dice la Escritura. Daniel 4:35 dice: todos los habitantes de la tierra son considerados como nada. Escucha: y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga: ¿qué haces? Isaías 45:9: ¿qué aflicción espera a los que discuten con su creador? ¿Acaso discute la olla de barro con su hacedor? ¿O reprocha el barro al que le da forma diciéndole: detente, estás haciendo mal? ¿Acaso nosotros, como el barro en sus manos, le podemos decir a Dios qué es lo que tiene que hacer y cómo lo tiene que hacer? La Biblia es clara, no podemos hacer eso. No podemos hacerlo. Romanos 9:20: mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó: ¿por qué has hecho así? Isaías 64:8: ahora pues, Jehová, tú eres nuestro Padre y nosotros el barro, y tú el que nos formaste, así que obra de tus manos somos todos nosotros. Nosotros estamos en las manos de Dios. Y se hace su voluntad porque es perfecta. Y se hace su voluntad porque Él está por sobre todas las cosas. Su soberanía está por sobre todas las cosas. Claro que podemos presentar nuestros anhelos, nuestras peticiones delante de Dios. Eso es correcto.
Pero tengamos cuidado con no exigirle a Dios y pensar que Él tiene que hacer todo lo que yo digo. El problema es que solo queremos las bendiciones. El problema es que tenemos una larga lista de peticiones que queremos que Él cumpla. Y decimos amar a Dios cuando no obedecemos su palabra. Dice Juan 14:15, si me amáis, guarda mis mandamientos. Demostramos amar a Dios cuando guardamos su palabra. Juan 14:21 al 24. Fíjense lo que dice la palabra de Dios. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. El que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Luego respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará. El que no me ama no guardará mis palabras, y las palabras que habéis oído no son mías, sino del Padre que me envió. Cuando nosotros ponemos nuestra vida en la voluntad de Dios y cuando obedecemos su palabra, eso es un reflejo que sí le amamos de verdad. Pero dice aquí que el que dice que le ama, pero no guarda sus palabras, su mandamiento, lo que Él nos ha dejado para nuestras vidas, entonces no la amamos. Nosotros demostramos amor a Dios cuando obedecemos su palabra. Tenemos que tener cuidado. Toda petición, todo anhelo, presentémonos con reverencia delante de Dios para que Él haga conforme a su voluntad, y no exijamos, no pretendamos exigirle a Dios. Sé que hoy hay un movimiento de la confesión positiva, que todo lo que tú declares Dios te lo va a dar, pero la Biblia nos dice algo diferente. Yo te lo voy a tocar bíblicamente. ¿Sabes? La palabra tiene poder. La palabra de Dios tiene poder. Gloria a Dios. Número 3, tenemos que dar gracias a Dios en todo. Dad gracias en todo, porque es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Nuevamente vemos que la voluntad de Dios es que estemos agradecidos aún a pesar de las circunstancias. Parece que esto es difícil, porque si vemos la situación actual el día de hoy, enfermedad, desempleo, pérdida de seres amados, violencia, pudiéramos decir que el panorama no es como para dar gracias a Dios, pero aquellos que conocen la palabra y aquellos que conocen a Dios, sabemos que nuestra esperanza está depositada en el Señor Jesús, y que no, nuestra esperanza no nos garantiza que tengamos todo en esta tierra, ni que nunca pasemos aflicción o enfermedad. Nuestra esperanza, Jesús, es una esperanza viva que nos lleva a que algún día estaremos cara a cara con nuestro Creador y estaremos en su presencia. La esperanza del cristiano trasciende lo natural, trasciende lo material, trasciende los recursos que podemos tocar, porque la esperanza del cristiano está basada en estar con Él por la eternidad. Y yo sé que tal vez muchos han pasado situaciones difíciles en este tiempo. Ha habido dolor y tristeza en nuestros corazones, pero la Biblia dice en Romanos 8:28, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito han sido llamados. Es decir, que de alguna forma Dios obra, Dios opera a través de las circunstancias para hacer su voluntad y para cumplir sus propósitos. Y si como yo como cristiano no entiendo que yo me muevo bajo una voluntad y bajo una soberanía perfecta, entonces siempre voy a estar en conflicto, porque voy a pensar que cualquier circunstancia adversa es para destruirme. Pero yo quiero decirte en esta noche que Dios va a permitir situaciones, porque la Biblia es clara y dice que nuestra fe tiene que ser pasada por fuego. Nuestra fe tiene que ser probada.
Jesús nunca garantizó una vida de comodidad, sin problemas, teniéndolo todo. Jesús le dijo a sus discípulos: en el mundo vas a tener aflicción, pero sabes, después les da una promesa, dice: no te preocupes, pero yo he vencido el mundo, yo voy a estar con ustedes hasta el fin del mundo. ¿Ves cómo la esperanza del cristiano no está cimentada en lo que podamos lograr en este mundo, sino en dónde vamos a estar por la eternidad? ¿Dónde vamos a ir después de morir? La Biblia enseña y es clara que hay dos lugares para las personas: o hay el cielo con Dios, una eternidad con Cristo, o una eternidad sin Cristo. No podemos ocultar esa realidad, no podemos ocultar eso que el Señor Jesús nos abrió cuando murió en la cruz: salvación y vida eterna. Pero hoy son temas que no se tocan. Hoy no se habla de la vida eterna, no, hoy no se habla del arrepentimiento de pecados, hoy no se habla de formar un carácter conforme al Señor Jesús. Hoy solamente se habla de que Dios te va a dar, que Dios te va a bendecir, que Dios no te quiere ver pobre. ¡Qué tremendo! Y la gente se deja seducir por ese tipo de predicaciones huecas, que lo que hacen es que el cristiano salga pensando que teniendo todo en esta tierra va a estar bien. Pero no es así. Tenemos que entender que nuestra esperanza trasciende esta vida. Esa es la esperanza del cristiano. Esa es nuestra fe. Por eso, y como punto final, quiero decirte que debemos de comenzar un año nuevo anclados a Cristo Jesús y anclado a sus promesas, a su palabra, a lo que Él ha dicho. A lo que Él ha dicho por medio de la bendita y poderosa palabra de Dios. Tú y yo podemos hacer declaraciones positivas. Eso no significa que se vaya a cumplir. Usted y yo podemos decir: el Señor me va a prosperar este año, y no sabemos que cada uno está pasando por un proceso diferente. A lo mejor a ti para este año tienes que ser quebrantado. Todos pasamos por desiertos. Nuestra fe tiene que ser probada. Y cuando hacemos declaraciones livianas diciendo que Dios este año me tiene que bendecir, no sabes lo que estás diciendo, porque a lo mejor para ti hay un proceso diferente. El Señor tiene el control y Él es soberano de los habitantes de todas las huestes celestiales y de todos los habitantes de la tierra. Y nosotros, dice Daniel 4:35, no le podemos decir qué vas a hacer, no le podemos ordenar, porque el barro no puede ordenarle al alfarero qué hacer y cómo hacerlo. Romanos 8:18 dice: pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que nosotros ha de manifestarse. Es decir, tal vez ahorita estamos pasando dolor, enfermedad, pérdidas, pero dice la palabra de Dios que lo que viene es mejor. Y aquí no está hablando de cosas materiales, no está hablando de cosas terrenales, está hablando de nuestra esperanza, que es en Cristo Jesús. Sabes, yo no conozco tu vida, ni los problemas que estés pasando, o si hoy estás en tristeza, has perdido el deseo de vivir, ya no quieres saber, has quedado dañado en tu corazón por alguna decepción, o alguien te abandonó, o perdiste a un ser querido. Pero yo te voy a decir lo que dice la palabra, y en base a lo que dice la palabra, en esto ancla tu vida, en esto pon tu esperanza, porque dice la Biblia que todo lo que Él dice se cumple, lo que Él dice se cumple en su tiempo. En su tiempo. Muchas veces nos desesperamos porque no vemos respuestas de Dios. Muchas veces claudicamos, detenemos la carrera que hemos comenzado porque no vemos una respuesta. Pero sabes, los tiempos de Dios son perfectos. Los tiempos de Dios nunca llega tarde. La Biblia nos enseña la historia de Lázaro cuando él muere.
Y dice la Biblia que mandan a un sirviente a que le dijera a Jesús que Lázaro estaba enfermo y que muere. Y dice la Biblia que Jesús le dijo a sus discípulos que se iban a quedar 2 días más. Y que cuando llega Jesús a Betania y se encuentra a Marta, Marta le dice: Señor, ¿por qué llegaste? Mira, Lázaro ya está muerto. Si tú hubieras llegado antes, él hubiera vivido tal vez. Y a los ojos de Marta, de los judíos, de María, era demasiado tarde. Pero ¿sabes qué? A los ojos de Jesús, al que él sabía que iba a pasar, no era tarde, era el tiempo del Señor. Porque en ese tiempo Jesús iba a resucitar a Lázaro. Jesús iba a hacer que se levantara de los muertos. Él no llegó tarde, él llegó en su tiempo. Y en su tiempo perfecto se cumplen las cosas. Por eso debemos de aprender a esperar los tiempos de Dios. Es en su tiempo, no en el nuestro. Es bajo su voluntad y no la nuestra. Es bajo su soberanía y no la nuestra. Jesús nunca llega tarde. Pensamos que llega tarde, pensamos que está retrasado, pero no. Él es perfecto, Él conoce el tiempo, Él sabe lo que va a pasar en un futuro, Él conoce lo que va a suceder y sabe lo que es mejor para ti y para mí. Gloria a Dios, porque los tiempos de Dios son perfectos. Yo sé que hay alguien que tiene que escuchar esta palabra, porque tal vez has estado orando al Señor, has estado pidiendo, y has pensado que Él se olvidó de ti, que se olvidó de tus lágrimas, tus oraciones. Pero ¿sabes qué? Conforme a lo que dice la palabra de Dios y conforme a la historia de Lázaro, que vemos que Él nunca llega tarde. Sigue perseverando, sigue esperando en el Señor, porque Él puede obrar un milagro. Aún de lo muerto puede resucitar, aún de lo que parece destruido puede traer vida, porque tenemos un Cristo poderoso que ni la muerte lo pudo detener, nada lo pudo detener, y que resucitó y está sentado a la diestra del Padre, hablándonos a nosotros para venir a arrepentimiento y para buscar su rostro este año con todo nuestro corazón y con toda nuestra hambre. Ancla tu vida al Señor Jesús. Busquemos mientras es tiempo. Arrepintámonos y busquemos la presencia de Dios. Busquémonos con hambre, con sed, porque no sabemos, y hoy hay una prueba de que no sabemos qué va a pasar mañana. Hay gente que ha muerto en 2-3 días. Hay gente que ha perdido la batalla contra el COVID en 2 días. Y nosotros pensamos que tenemos la vida garantizada y que vamos a vivir 5 o 10 años. Se va a hacer la voluntad de Dios. Se va a hacer su voluntad. Vivimos como si tuviéramos la seguridad de que vamos a vivir 4 o 5 años. Así vivimos. Pero Dios tiene la última palabra y Él sabe en qué momento nos llamará a su bendita presencia. Más bien vivamos como si fuera el último día, buscando agradar a Dios y hacer su voluntad. Dios ha prometido estar con nosotros hasta el fin del mundo. Él ha prometido que no nos iba a abandonar. Dice la Biblia que es torre fuerte y que en su nombre nos levantaría. Él es nuestro escudo alrededor de nosotros y el que levanta nuestra cabeza. Él es nuestro amparo, nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Él es nuestra torre fuerte frente a nuestros enemigos. Él es nuestra roca, nuestro baluarte y nuestro libertador. La roca en que nos refugiamos, nuestro escudo. Eso dice la Biblia de Él. Por eso tenemos que estar en su presencia y anclados a sus palabras, anclado a lo que Él ha prometido en las Escrituras, no a lo que un hombre te diga,
no a lo que un profeta te diga, porque los profetas se equivocan. Muchos hablan en el nombre de Dios, dice Jesús, muchos harían milagros, muchos liberarían a endemoniados, pero el Señor Jesús les iba a decir: yo no te conozco, apártate de mí, hacedor de maldad. Cimentemos nuestra fe en las palabras de Dios. Cimenta tu fe, ánclate de lo que dice la palabra de Dios. Juan 16:33. Estas cosas os he hablado para que tengáis paz. En el mundo tendréis tribulación, pero confiad, yo he vencido al mundo. Confía, ten paz en tu corazón. Estamos en las manos de Dios y Él jamás pierde el control. Isaías 41:10. No temas porque yo estoy contigo, no te desalientes porque yo soy tu Dios, te fortaleceré, ciertamente te ayudaré, sí te sostendré con la diestra de mi justicia. ¡Wow! Eso es la palabra de Dios, eso es lo que dice Él. Confiemos en su palabra. Dice la Biblia que el cielo y la tierra pasará, pero su palabra no. Su palabra es para siempre. Qué mejor que estar anclados a la palabra de Dios. Empecemos un año anclados a Cristo, a su palabra, a sus promesas, a su voluntad perfecta. Entendamos que estamos bajo la soberanía de Dios, y en el libro de Apocalipsis a Dios se le ubica en una posición. Todo el libro de Apocalipsis dice que Dios está sentado en su trono. Él sigue en su trono. Nada ha cambiado eso. La pandemia no ha cambiado que Dios no esté en su trono. La muerte no ha cambiado que Dios no esté en su trono. Él sigue sentado en su trono. Él sigue gobernando. Él sigue en control de todas las cosas. Y en eso debemos confiar. Lo mejor que podemos esperar para el próximo año es que se haga la voluntad de Dios. Es caminar y vivir bajo lo que Él anhela para nuestras vidas. Y que aún en tiempos difíciles tengamos la seguridad que Él tiene el control. Un control incuestionable, un control que no podemos dudar. Un control en el cual nuestra esperanza y nuestra fe debe estar descansando. Confiemos en su palabra, no en los recursos que tenemos, no en el trabajo que tienes, no en el carro que tienes, no en la casa que has logrado. No confíes en eso. Confía en Dios. Porque hoy más que nunca nos dimos cuenta, gente que tenía mucho poder adquisitivo, mucha economía, perdió la vida ante el COVID. No es lo que tienes, es quien eres en Cristo Jesús. No son tus recursos, porque los puedes perder. Jesucristo se dio en la cruz del Calvario para darnos esperanza. Y la esperanza que hemos depositado en Él es que Él un día va a regresar. Él va a regresar. Esa es la verdadera esperanza del cristiano. No en que se solucionen todos nuestros problemas, ni que tengamos todo lo que deseamos, sino más bien la Biblia nos enseña que lo mejor que podemos anhelar, y el cual Dios nos invita a estar preparados, es para su glorioso regreso. Porque yo sé que este mensaje acerca del regreso del Señor Jesús regularmente ya no se predica. Hoy se predican otras cosas y no estamos listos para su regreso. Los mensajes que hoy encontramos en redes sociales nos dan un sentido de permanencia en esta tierra y nos hace sentir que nosotros pertenecemos a este lugar. Si tú tienes todo aquí en esta tierra, si tú tienes un buen trabajo, si tú tienes recursos, si tú tienes todo, hablando materialmente, estás bien. Pero ¿sabes una cosa? No pienses que eso es lo que realmente importa. La Biblia nos enseña que debemos de entender que lo celestial es lo más importante.
Por eso muchas veces estamos tan apegados a las cosas temporales, a las cosas terrenales, y no estamos listos y no estamos percibidos de que tenemos un lugar que nos está esperando en el cielo. Quisiera concluir con esto. Filipenses 3:20. Fíjate lo que dice esta palabra. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. ¿Dónde está nuestra ciudadanía? En el cielo. Cuando estoy diciendo que nuestra ciudadanía está en el cielo, significa que no pertenecemos a este lugar. Pero sabes, nos hemos acostumbrado tanto a vivir en esta tierra que no queremos dejarla. Que estamos acostumbrados a lo que tenemos, a los recursos naturales de esta tierra. Pero la Biblia dice que nuestra ciudadanía es celestial. Y la Biblia dice también que somos peregrinos y extranjeros en esta tierra, lo que significa que no somos de aquí y que deberíamos de poner la mirada en las cosas que realmente tienen que trascienden la vida. Tenemos un lugar con Cristo Jesús. Pablo dijo lo siguiente: porque para mí el vivir es Cristo y el morir ganancia. Y quiero que, con esto voy a cerrar, y quiero que entendamos esto. Lo que Pablo está diciendo, que para él el morir era ganancia. Hoy la muerte parece que es algo que huimos de la muerte, y ciertamente nadie quiere morir. Nadie amanece un día y dice, hoy es buen día para morir. No, pero lo que está diciendo aquí Pablo es, el morir es ganancia. Fíjense por qué dice esto. Mas si el vivir en la carne resulta para mí un beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. Porque en ambas cosas estoy puesto en estrecho. Tengo el deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Otra vez, teniendo el deseo de partir y estar con Cristo, que es muchísimo mejor. Lo que está diciendo Pablo, que él preferiría estar con Cristo, y que para cuando él muera no lo ve como una pérdida, lo ve como una ganancia. Para el cristiano debemos entender que la muerte no es el fin, es el puente que nos lleva a la presencia de Dios, es el puente que nos lleva a esa eternidad en su presencia, y es un lugar mucho mejor que el que estamos viviendo el día de hoy. Pablo dice, estoy puesto en estrecho de quedarme con ustedes a servir aquí en la obra del Señor, o irme con Cristo, lo cual es mucho mejor. Este año que comencemos poniendo nuestra mirada, nuestros recursos, nuestra propia vida en las cosas que tienen trascendencia. Dice la Biblia que si tú naciste de nuevo, entonces busca las cosas de arriba, las cosas del cielo, las cosas celestiales. Pero estamos afanados con las terrenales, estamos afanados con tener más y más. Sin en cambio la Biblia nos dice lo contrario. La Biblia dice, pon tu mirada en lo celestial, en lo eterno, busca lo que tiene trascendencia, influye como cristiano en la sociedad, sé diferente, sé luz en la oscuridad, trae una palabra de aliento a las personas que hoy han perdido la esperanza. ¿Y sabes cuál es esa palabra de aliento? Es el evangelio del Señor Jesucristo. Es decir, Jesucristo vino a esta tierra, murió pero resucitó, y hoy está sentado a la diestra del Padre. Hoy trae salvación y vida eterna. Proclamemos el evangelio de Jesucristo. Eso fue una orden del Señor Jesús. Ir y predicar el evangelio. Predican el evangelio. Compartan su fe, sean diferentes, den testimonio de mí, den testimonio de que ustedes me conocen, de que ustedes han tenido contacto conmigo, que la gente ve en ustedes, que ustedes tienen a Cristo en su corazón, en su forma de hablar, en su forma de actuar, en su forma de pensar, que la gente vea que nosotros nacimos de nuevo y que compartamos esa fe para que la gente venga a Cristo Jesús. Eso es importante. Eso trasciende vidas.
¿Sabes tú que tú y yo tenemos una palabra de vida para las personas? Tenemos esperanza cuando ya lo han perdido. Tenemos aliento cuando ya no lo tienen. Y es el aliento y es la palabra del Evangelio de Cristo Jesús. Porque aquí tal vez vamos a morir, pero ¿qué vamos? Después de esta muerte hay dos lugares, y yo prefiero estar en el cielo con Cristo por la eternidad. Y esa fe que nosotros tenemos la obligación de compartirla. Los recursos que Dios nos ha dado, el trabajo, la economía, ponlo a los pies de Cristo. Invierte en el reino de Dios, ayuda a otros. Dejemos de pensar solamente en nosotros mismos, en lo que vamos a llegar a ser, en lo que vamos a llegar a tener. Pensemos en que hay personas que están muriendo sin Cristo Jesús. Eso debería de dolernos, eso debería de llevarnos a recapacitar qué estamos haciendo con nuestra vida, porque en un momento nosotros tuvimos ese encuentro, pero después de años parece que eso se nos olvida y nos volvemos egoístas porque no compartimos nuestra fe. Parece que se nos olvida que un día tú y yo estábamos en tinieblas. Pero dice la Biblia que Él nos trajo desde las tinieblas a su luz admirable. Cuando estábamos muertos en delitos y en pecados, nos justificó delante del Padre. Cuando merecíamos ir a la cruz, Él fue a la cruz por nosotros. Deberíamos de vivir para Él. Que este año tu prerrogativa, que tu objetivo sea, Señor, que se haga tu voluntad, que se cumpla tu propósito, que yo soy un instrumento en tus manos para llevar esperanza y llevar el Evangelio. Y dejemos de buscar las añadiduras. Siempre estamos buscando añadiduras y no buscamos el reino de Dios. Nos encanta que busquemos, que nos hablen de añadiduras, pero si no nos dicen que tenemos que buscar el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás será añadido. Pero lo hacemos al revés. Primero buscamos la bendición, primero buscamos la prosperidad, primero buscamos llenar nuestras arcas sin el compromiso, sin buscar de Dios, sin servirle. No empezamos otro año igual, iglesia. Que este año sea un año para la gloria de Dios. Que este año, más que declaraciones positivas, las cuales muchas veces son quebradas a mitad de año, o son promesas huecas, digamos, Señor, haz tu voluntad en el cielo como en la tierra. Señor, haz tu voluntad perfecta, agradable. Confiemos en Él. Descansemos en sus promesas, descansemos en su palabra. Él tiene el control, iglesia. Él tiene el control. A Él no se le ha salido de control nada. Él sigue en su trono como rey. Él sigue gobernando las naciones. Todos estamos en la mano de Dios. Usted no tiene que arrebatarle nada al diablo. Estamos en las manos de Dios. Estamos en las manos de Dios. Estamos bajo su soberanía. Le pertenecemos. Somos propiedad de Jesucristo. Él nos compró con su sangre. Le pertenecemos a Él únicamente. No le pertenecemos a ninguna denominación, no le pertenecemos a ningún pastor, a ningún evangelista, no le pertenecemos a ninguna iglesia, le pertenecemos al Señor Jesucristo, porque Él pagó por nuestras vidas. Somos de Él, y a Él sea la gloria. Señor, te damos gracias, Padre, por esta palabra, Señor. Señor, hoy en esta noche queremos hacer una oración por el siguiente año que viene, que ya estamos entrando prácticamente, estamos a la puerta, Señor. Yo te pido, Señor, por cada familia, por cada persona que ha escuchado este mensaje, Señor. Sabes, Dios, estamos en tus manos. Señor, trae esperanza a los que la han perdido. Señor, trae esperanza a los que ya no quieren vivir,
A los que tal vez tuvieron una pérdida de un familiar, Señor, sé trayendo consuelo a sus corazones, Dios, pero también sé trayendo el evangelio para salvación. Usa nuestras vidas, Señor, este año, Señor, que este año nuestro propósito principal sea vivir para ti. Sea vivir para ti, Señor, y que nos enfoquemos, Dios, en las cosas celestiales, en cumplir tus sueños, Dios. Ayúdanos, Señor, ayúdanos, Espíritu Santo, porque solos no podemos. Hoy reconocemos nuestra fragilidad delante de ti, y por eso mismo reconocemos nuestra necesidad de ti. Te necesitamos más que nunca, Señor. Aunque hay un futuro incierto, Dios, sabes, hoy nos ponemos en tus manos, Dios. Ayúdanos. Ayúdanos a seguir caminando conforme a tu propósito, Dios, conforme a tu voluntad y bajo tu soberanía perfecta. Este año, Señor, queremos empezarlo bien. Queremos decirte, Señor, haz tu voluntad. Haz tu voluntad. Haz tu voluntad perfecta en nuestras vidas. Bendice a los jóvenes, bendice a los matrimonios, a los padres, a los abuelos. Bendice, Señor, bendícenos, Señor. Te lo pido con reverencia, mi Dios. Te amamos, Dios, y queremos, lo único que queremos es hacer tu voluntad. Hoy te damos gracias, Señor. ¿Por qué no le das gracias a Dios un momento? Dile, Señor, te doy gracias. Dile, tú has sido fiel. Tú has sido fiel hasta el día de hoy. Tú has sido fiel. Hola de fiel, mi amor. Y quisiera acabar esta noche, nuestro último culto, diciéndole al Señor, tú has sido fiel. Ay, mi Dios, tú no nos has dejado en ningún momento. Tú has sido fiel. Que cerraras tus ojos, que levantaras tus manos y cantaras esto conmigo. Tu fidelidad, vamos, díselo con todo tu corazón. Es grande. Dile, tú has sido fiel, mi Dios. Tu fidelidad, díselo con todo tu corazón, Señor, gracias. No me has dejado hasta el día de hoy, papi. nadie como tú, bendito Dios. Tu fidelidad, Vamos, díselo, gracias, Señor. Me has sostenido en tu mano, mi Dios. tu fidelidad Gracias, Señor. es grande. Gracias. Tu fidelidad incomparable, nadie como tú, bendito Dios. Vamos, díselo con todo tu ser. Dale las
todo, porque esa es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Demos gracias al Señor, porque esa es su voluntad. Y sabes, una actitud de agradecimiento abre puertas. Cuando tú vienes delante de Dios y eres agradecido, porque hasta el día de hoy Él ha sido fiel. Dios es bueno. Gracias, Señor. De parte de mi familia, damos gracias a Dios por un año más, por el ministerio, por la obra del Señor. Bendecimos sus vidas, les pedimos con toda reverencia al Señor que sea guardando sus vidas, que el Señor sea cumpliendo su voluntad y su propósito en cada uno de ustedes y en nosotros también. Que este año comencemos anclados a Jesucristo y anclados a su palabra y a sus promesas. Que llevemos en nuestro corazón que Él tiene el control y que estamos en sus manos. Él ha sido bueno. Vivamos agradecidos a Él, porque Él nunca nos ha abandonado. Él ha sido muy bueno para con nosotros. No nos olvidemos de Dios. No nos olvidemos de Dios. Busquemos su presencia con desesperación y con hambre. Porque no sabemos el día que Él va a regresar, pero Él va a regresarlo, así lo dice su palabra. Tenemos que estar ocupados en estar preparados porque Él va a regresar por su iglesia. Él así lo dijo y Él lo va a cumplir. Hagamos la voluntad de Dios. Amén. Señor, te damos gracias por este tiempo. Gracias por tu palabra, Señor. Comparte la palabra de Dios. Compártela. Lleguemos a más personas para que las personas escuchen este mensaje de bendición. Damos gracias a Dios. Nosotros como iglesia, como familia, bendecimos sus vidas. Agradecemos su confianza, su tiempo que toman para recibir esta palabra, y que el día de mañana, que es ya el último día de este año, oremos al Señor para que Él haga su voluntad y su misericordia siga nuestra vida. Amén. Muchas gracias. Dios le bendiga. Le mandamos un fuerte abrazo. Estése gozoso, estése contento, porque seguimos con vida y porque Dios nos ha dado un día más de misericordia. Amén. Comencemos el año de esta manera, con una actitud de gratitud para con el Señor y con una intención de hacer su voluntad y descansar en su perfecta soberanía. Amén. Dios le bendiga. Un abrazo y nos vemos el domingo. Amén. Dios le bendiga. Buenas noches.